Hola a todos, mi nombre es Adrián Conrado, soy kinesiólogo fisiatra, soy profesor de educación física también y bueno, junto con el colega licenciado Alejandro Patrinós estamos a cargo de esta cátedra de kinefilaxia. En este caso, el tema de hoy va a ser la cualidad biomotora fuerza. Ustedes ya habrán visto en videos anteriores eh, las cualidades biomotoras, habrán ya visto algo sobre entrenamiento y principios del entrenamiento, conceptos importantes para cuando nos toque prescribir actividad física o ejercicios a nuestros pacientes. La fuerza es una de esas cualidades biomotoras, junto con la resistencia, la coordinación, la velocidad y la flexibilidad. Yo siempre aclaro lo mismo a mis alumnos: no hay un solo día del ejercicio de la profesión en el que yo no prescriba ejercicios a mis pacientes. Con lo cual, estos criterios, estos conceptos vinculados a las cualidades biomotoras son de utilidad cotidiana en el accionar del kinesiólogo, ya sea en consultorio, ya sea en internación o en el ámbito de gimnasios o centros de rehabilitación o geriátricos. No importa el ámbito en el que les toque desenvolverse durante la carrera, estos conceptos que vemos en kinefilaxia son de uso cotidiano. Por eso es la intención de la cátedra tenerlos muy afianzados, conceptos que el alumno debe comprender y debe manejar a la perfección para haber comprendido cuál es la finalidad de la cursada de esta asignatura, kinefilaxia. Así como los médicos prescriben medicamentos, nosotros prescribimos actividad física. Esa actividad física que vamos a prescribir necesitamos conocer todos los elementos que vamos a tener en cuenta para poder indicar el ejercicio o prescribir el ejercicio correcto. A partir de ahí, yo siempre estimulo a los profesionales a no prescribir actividad si no están absolutamente convencidos de que lo que están indicando es beneficioso para el paciente. Con lo cual, lo primero que debemos saber es aquello que no vamos a prescribir y no cometer errores, porque errores en este caso puede llevar al paciente a una deformación mayor o a un problema mayor que después debemos resolver. Así que es muy importante tener en cuenta todo lo que vamos a desarrollar durante el tema de la clase de hoy. Como les dije, la cualidad física y motora es fuerza. La fuerza se entiende como una capacidad neuromuscular de mantener una masa, vencer una resistencia o reaccionar ante ella, utilizando la contracción muscular. Aquí el actor más importante lo vemos acá abajo, donde dice contracción muscular. Es decir, ¿hay trabajo muscular? Sí. Para poder realizar fuerza necesitamos que haya trabajo muscular. El músculo va a trabajar de distintas formas, con distintos tipos de acciones musculares, que ya las vamos a ver, y además, esto de vencer una resistencia no necesariamente va a implicar que haya desplazamiento o movimiento de aquella fuerza que estamos venciendo, ya que vamos a ver y vamos a aprender a que hay tipos de fuerza que no necesariamente conlleven a mover o a desplazar esa resistencia que debemos vencer. Entonces, debemos entender que la fuerza, como capacidad, es la capacidad de generar tensión intramuscular, independientemente de que genere o no movimiento al objetivo que se aplique la fuerza. Un poco era lo que acababa de decir hacía un instante nomás.
Variables fisiológicas que influyen en la fuerza, bueno, la inervación, o sea, cuántos cables, cuántas terminaciones nerviosas, cuántos usos neuromusculares están mandando señal y están mandando orden a esa fibra muscular. De eso depende en gran medida la cantidad de fuerza que podamos hacer. La sección transversal es la sección transversal de músculo, o sea, qué tamaño o qué dimensión tiene ese músculo. Músculos mucho más grandes tienen mayores acciones musculares que los músculos más pequeños. Eso es bastante básico, ¿verdad? Los tipos de fibras musculares, ya lo vamos a ver más adelante, hay tipos de acción rápida, tipos de fibras de acción más lenta. Tipos de acción o contracción muscular, que eso también vamos a verlo más adelante, y los factores hormonales. Es decir, estos son los ítems que vamos a desarrollar a partir de ahora para entender fisiológicamente cuáles son aquellos elementos que están influyendo en la acción muscular cuando queremos desarrollar fuerza. Factores neurales en el desarrollo de la fuerza, claro, la unidad motora es nuestra vedette en el accionar del músculo. Esa unidad motora tiene que ver con el uso neuromuscular, es la terminación del nervio en la fibra, eso es lo que desencadena la acción del músculo, propiamente dicho, por mecanismos fisiológicos que ustedes ya van a ver cuando hagan fisiología. Pero el reclutamiento, o sea, cuántas fibras se reclutan, ¿m? Hay un principio de la talla que es isométrico submáximo, eso lo vamos a ver más adelante, o movimientos explosivos. Depende del tipo de fibra que yo esté reclutando, puedo hacer una acción isométrica, que ya vamos a ver que es la que no se mueve o no hay desplazamientos de los segmentos óseos, o un movimiento explosivo máximo, como un gesto deportivo de lanzamiento o un gesto de velocidad. La coordinación intramuscular, que es propia de los distintos axones en los distintos tipos de fibras musculares, pero dentro del mismo músculo que es el que va a actuar como actor primario. Y luego, la coordinación intermuscular, es decir, estimulamos a un determinado grupo muscular a expensas de que otros grupos musculares permitan la contracción de ese grupo muscular. Eso es una coordinación intermuscular. Ahí vamos a ver que los actores principales se llaman músculos agonistas, son los actores, y los músculos que permiten esa acción de los agonistas son los antagonistas. Ese es un principio denominado de inervación recíproca, donde fisiológicamente un músculo se contrae a expensas de que los que hacen el movimiento contrario le permitan a los actores hacer el movimiento primitivo, o sea, el movimiento primero. Eso es relación agonista-antagonista. Cuando hablamos de la hipertrofia, ese término bien claro que van a ver acá, esto de la hipertrofia es el aumento transversal en la fibra muscular. Es decir, esto es lo que logramos cuando nuestro paciente empieza a tener una continuidad en el entrenamiento o en la prescripción de ejercicio de fuerza, y a partir de varias semanas de estímulo vamos a encontrar que verdaderamente, si está bien indicada la cantidad de trabajo y las relaciones entre fuerza y series y carga, fundamentalmente carga, vamos a ver que se va a producir eso que llamamos la hipertrofia. Esa hipertrofia tiene un montón de elementos que van a influir para que realmente veamos que ese músculo ha cambiado su diámetro desde el primer momento de iniciar la actividad hasta las 4, 6 u 8 semanas posteriores de nuestro plan de ejercicio. Entonces ahí tenemos que la miofibrilla, en la talla y en el número, son las que van a ir aumentando esa cantidad de filamentos de actina y miosina. Esto es todo
de fisiología, ya lo van a ver en fisio, pero hacemos pequeñas menciones nada más. El tejido conectivo, que es el tejido que recubre al músculo, es la vaina que protege al músculo y que permite el deslizamiento de un grupo muscular sobre otro. Es un tejido de colágeno, ¿m? Y es el 7% del total del músculo. ¿M? Para la vascularización, que es cómo le llega la comida al músculo, o sea, esas arterias pequeñas que van a meterse entre las fibras musculares para aportar el oxígeno justamente, depende de la cantidad de esos capilares por milímetro cuadrado. Es decir, que cuanto más vascularización podamos lograr en el grupo muscular, mayor posibilidad de reclutamiento de fibras y mayor posibilidades de hipertrofia va a tener ese músculo. Por supuesto que aquí esos capilares van a depender de si es un paciente con algún antecedente deportivo, es un sedentario o es un paciente de profesional de alto rendimiento. Entonces, ahí tenemos categorías que puede ser un paciente deportista de élite que va a tener una gran cantidad de vasos alimentando sus músculos, porque son músculos que requieren de mucha comida, de mucha hemoglobina, al sedentario que tiene poco requerimiento porque no tiene una actividad que requiera de mucho aporte. Espero que todos podamos entender. Y lo último son las fibras musculares, es decir, ¿cómo vamos reclutando mayor cantidad de fibras musculares? Bueno, acá hay una duda que todavía sigue dando vuelta en si hay un aumento de esas fibras musculares o simplemente se produce la hipertrofia, que es el aumento del tamaño de la fibra y no aumento en la cantidad de fibras. Eso del aumento de la cantidad se llama hiperplasia. Todavía eso no está demostrado. Lo que sí está demostrada es la hipertrofia. Bien, en este cuadro simplemente van a poder ustedes observar cómo los distintos tipos de fibra, tipo 1, tipo 2A o tipo 2B, estas tipo 1 son las fibras más lentas, son en general son las que usamos para la postura, son los músculos antigravitacionales, la gran mayoría está compuesto por este tipo de fibras, son muy lentas, tienen una tensión muscular baja que se prolonga a través del tiempo, pero miren esto, qué interesante, que es la vascularización. Este redondel ese es el diámetro de la fibra, y miren los redondelitos de costado, están indicando los vasos que van a vascularizar esa fibra. O sea que son fibras muy vascularizadas, a diferencia de las tipo 2B, que las vemos acá, tienen poca vascularización. Quiere decir que a esta simple observación vamos a darnos cuenta que estas fibras, las fibras 2B, son fatigables, altamente fatigables. Miren ustedes qué rápido se fatigan comparando a las otras que tienen un índice de fatigabilidad mucho mayor. Después, bueno, otros elementos importantes como los lípidos glúcidos, la mioglobina que transporta, miren la cantidad de hemoglobina que transporta las fibras lentas y la poca hemoglobina que transporta. Esto también tiene que ver con que se fatiguen rápidamente, por supuesto. Bueno, y los números de miofibrillas y el tiempo de contracción, esas son todas variables que tienen que ver fundamentalmente con qué tipo de fibra estamos activando. Este cuadro para mí es el cuadro más importante que tiene este PowerPoint. Aquí vamos a encontrarnos con terminología muy específica que nos va a contar, nos va a decir el tipo de acción muscular, es decir, el tipo de trabajo que va a hacer el músculo de acuerdo a la acción muscular que nosotros le vamos a pedir a ese grupo muscular. Y aquí nos vamos a encontrar con términos que van a ser muy comunes en el ejercicio de la profesión, y acá vamos a ver cómo
esta fuerza o este tipo de acción de fuerza se llama isométrica, isométrica y anisométrica o isotónica, también llamada, lo van a encontrar como isotónica. En el tipo de acción isométrica lo que vamos a encontrar es que la longitud del músculo no varía. Es decir, cuando hacemos este tipo de contracción vamos a ver que el músculo se contrae, pero no hay movimiento ni desplazamientos de los segmentos óseos. Por ejemplo, si yo pienso o me propongo hacer un ejercicio de fuerza isométrica en el grupo muscular cuádriceps, que el cuádriceps hace extensión de la rodilla, yo lo voy a poder hacer sentado en una camilla con la pierna extendida sobre la camilla y poniendo dura la pierna. Al poner dura la pierna, con la punta del pie hacia atrás y contrayendo toda la musculatura del cuádriceps, sin desplazamiento, ni flexión ni extensión de rodilla, estoy haciendo una fuerza isométrica. Lo que vamos a ver es que el músculo se contrae, pero vemos que los segmentos óseos no se mueven, o sea, no se desplazan. Por el contrario, en la acción anisométrica o isotónica, vamos a encontrar que sí hay desplazamiento del segmento de acuerdo a la acción muscular. Entonces, si yo quiero hacer una contracción isotónica o anisométrica del grupo muscular bíceps, al contraer el bíceps, lo que se va a producir es la flexión de codo. Es decir, el antebrazo se va a doblar sobre el brazo. Esa es una acción muscular anisométrica, en este caso, del grupo muscular bíceps. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver que el brazo se dobla sobre el antebrazo. Y aquí, en este tipo de fuerza, vamos a encontrar variables de fuerza. Por ejemplo, concéntrica, excéntrica, pliométrica e isocinética. Estas cuatro variables del mismo tipo de acción muscular son específicamente de acuerdo a qué tipo de acción vamos a requerirle a nuestro paciente en el movimiento que le estamos solicitando. Y así es donde, por ejemplo, en una acción anisométrica concéntrica, vamos a ver que los puntos de inserción del músculo, en este caso del bíceps, se aproximan uniéndose las dos terminaciones, la inserción distal y la inserción proximal. En este caso, la inserción distal del bíceps sobre la cabeza del radio y la inserción proximal en sobre la corredera bicipital, y en la apófisis glenoides, vamos a ver que encontramos que esos dos puntos se van a acercar de modo concéntrico. Ahora bien, cuando nuestro paciente vuelve el brazo a la extensión y lo hace lentamente, vamos a encontrar que los puntos de inserción se alejan, pero siempre con tensión muscular. Es decir, el bíceps nunca dejó de contraerse, siempre estuvo en tensión. Entonces, concéntrico, los puntos de inserción se unen, excéntrico, los puntos de inserción se alejan. Acción muscular, la misma acción muscular, en este caso, bíceps y supinador largo, por supuesto. Entonces, los dos se contraen, provocando la flexión del codo, dobla el brazo sobre el antebrazo, aproxima los puntos de inserción, contracción concéntrica.
Cuando desciende el brazo lentamente, baja el brazo lentamente hasta llegar a la extensión, es excéntrica del mismo grupo muscular. Es decir, el mismo grupo muscular que dobló es el mismo grupo muscular que permite la extensión y la vuelta de la flexión. En este caso, en ningún momento se produjo la contracción del músculo antagonista. En este caso sería el tríceps. El tríceps provoca la extensión del codo. Aquí no requerimos la contracción del tríceps. En ningún momento pedimos al tríceps que haga una acción muscular. Simplemente le pedimos a nuestro paciente que provoque un estiramiento del brazo en forma lenta y progresiva, soportando el peso del brazo hasta llegar a la extensión. De esta manera hemos logrado concentrar fuerza cuando va a la flexión y concentrar fuerza cuando va a la extensión. Es decir, concéntrico y excéntrico. ¿Hay desplazamiento de los segmentos óseos? Sí, correcto. Hay desplazamiento de los segmentos óseos. Si entendemos este tipo de fuerza y este tipo de variables de acción muscular, vamos a tener muchas posibilidades de indicar correctamente ejercicios de fuerza a nuestros pacientes, fundamentalmente a aquellos que tienen valores musculares un poco débiles y que todavía no pueden lograr acciones musculares con desplazamientos de los segmentos óseos. Pero bien, no nos metamos ahí todavía. Vamos a la pliométrica, que es la que nos falta. La pliométrica o la pliometría es un sistema de desarrollo de fuerza, pero provocando estiramiento y acortamiento. O sea, la fuerza se inicia desde un estiramiento previo o una fuerza excéntrica. Desde la excéntrica va a ir a la concéntrica. Después vamos a ver algunos esquemas que nos van a ayudar a entender. Y la última, que es la isocinética, esta es un tipo de fuerza que se desarrolla en una máquina especialmente diseñada para valorar y evaluar la cantidad de fuerza de cualquier grupo muscular. En este caso, la velocidad es constante. Cuando el paciente quiere hacer el gesto más veloz o más fuerte, la misma máquina le opone mayor cantidad de resistencia. Con lo cual, a pesar de que lo quiera hacer muy rápido, se va a dar cuenta que, en definitiva, lo va a hacer siempre a la velocidad constante, porque cuanto más velocidad quiero imprimir al movimiento, la máquina por sí sola me ofrece mayor resistencia. El uso de este tipo de fuerza hoy día se utiliza fundamentalmente para test musculares para determinar los criterios de alta en pacientes en rehabilitaciones largas, donde hay que tomar decisión de si vuelve o no a sus entrenamientos cotidianos. Bien, dentro de los factores hormonales no quiero entrar demasiado en detalle, pero claro que sí, hay balances anabólicos como hormonas, sesiones de entrenamiento con mayor tasas hormonales, de ratio testosterona-cortisol. Aquí hay variables hormonales que van a influir en la acción muscular. No son importantes en este momento para que nos detengamos tanto. Las hormonas de crecimiento, que sus acciones son de síntesis y ahorro de proteínas, o estimular somatomedinas, que son otros tipos de hormonas, la testosterona y el cortisol. Esto es simplemente para que sepan que las hormonas tienen incidencia directa también en el desarrollo de la fuerza. Por eso cuando hablamos aquí en hormonas de crecimiento y demás, ojo cuando vamos a prescribir actividad física en niños donde todavía están proliferando esas hormonas o donde los segmentos óseos todavía no han terminado de cerrarse o de crecer definitivamente.
Ahí tenemos núcleos de crecimiento que pueden ser muy perjudiciales para el desarrollo óseo de nuestro paciente, con lo que implicaría un grave deterioro o un gran desafío con lesiones que después pueden ser irreversibles. Lo mismo que hablamos recién sobre testosterona, cortisol, dónde se van segregando, es una información general sobre los factores hormonales en el desarrollo de la fuerza. Esto ya estuvimos viendo hace algún instante, que es fuerza absoluta. Acá encontramos el potencial, el tipo de inervación y la manifestación de la fuerza. Esto es un esquema de clasificación de las manifestaciones de la fuerza. Entonces aquí encontramos la fuerza absoluta. Fuerza absoluta es la cantidad de fuerza que puede mover este paciente. Y aquí, para lograr esto, puede encontrarse o puede acudir a los dos tipos de fuerza, tanto la fuerza isométrica como la fuerza anisométrica, que es aquella que tiene desplazamiento de los segmentos corporales. ¿De acuerdo? Y como dijimos, la concéntrica puede ser dinámica, explosiva, o puede ser excéntrica, que es la vuelta de la concéntrica, y que es excéntrica máxima. Entonces, depende cuánta carga vayamos poniendo en los distintos tipos de inervación, vamos a encontrar, por supuesto, una mayor resistencia y mayor desarrollo de la fuerza. Pero aquí lo que debemos tener en cuenta es que para la fuerza absoluta, o sea, para poder ganar fuerza, tenemos la posibilidad de desarrollarla con el tipo de acción muscular isométrica y con el tipo de acción muscular anisométrica o isotónica, tanto ya sea concéntrica, pliométrica o excéntrica. Subtipos de fuerza: esta es la fuerza máxima, la fuerza potencia y la fuerza resistencia. Por supuesto que si nosotros hablamos en un plano de esquema de desarrollo de la fuerza desde la rehabilitación, es muy factible que a nosotros muy pocas veces nos toque prescribir planes o programas de ejercicios utilizando la fuerza máxima. Estos son niveles de fuerza muy altos para pacientes sanos y pacientes muy entrenados. Lo mismo que utilizamos cuando queremos desarrollar programas para la fuerza potencia. Quiere decir que si bien vamos a saber y debemos saber de qué se trata tanto la fuerza máxima como la fuerza potencia, yo les tengo que aclarar que como kinesiólogos, rehabilitadores o inmersos en programas de desarrollo de la fuerza, lo que más frecuentemente nos va a tocar desarrollar es la fuerza resistencia, que es un tipo de fuerza muy seguro, muy confiable, donde trabajamos con porcentajes bajos en cuanto a la intensidad de la fuerza. No por eso debemos dejar de ignorar o desconocer de qué se trata la fuerza máxima o de qué se trata la fuerza potencia. Pero nuestro mayor quehacer kinésico, desde el punto de vista de la prescripción de actividad física, pensando en la cualidad fuerza, va a ser basada en la fuerza resistencia. Bueno, la fuerza máxima es la mayor cantidad de fuerza que el sistema neuromuscular puede ejercer con una contracción voluntaria, con una resistencia insuperable. Es decir, un movimiento solo hecho con la máxima cantidad de fuerza que podemos soportar. Esta es estática y la mayor fuerza que puede realizar el sistema neuromuscular con contracción voluntaria en un movimiento. Esta es la fuerza máxima concéntrica o la fuerza máxima excéntrica. Es decir, para la fuerza máxima concéntrica, la fuerza es mayor que la resistencia. O sea, la acción muscular vence la carga que le pusimos al paciente. En cambio, en la excéntrica, que dijimos que es
la vuelta de la concéntrica, la fuerza, por supuesto, es vencida por la resistencia. Quiere decir que la resistencia que le pusimos al paciente vence a la capacidad de fuerza que tiene, con lo cual, inevitablemente, cuando le ponemos la carga, el paciente solo puede soportar la vuelta del ejercicio concéntrico y de esa manera estaría desarrollando su fuerza excéntrica máxima. Cuando hablamos de fuerza explosiva se incorpora un actor muy importante, que es la unidad de tiempo. O sea, es la cantidad de fuerza, pero en un mínimo tiempo posible. Quiere decir que no solamente yo tengo que vencer una resistencia, hacer una determinada cantidad de fuerza, sino que además esa cantidad de fuerza que estamos pidiéndole a nuestro paciente la debe realizar en forma rápida, lo más velozmente posible. Con lo cual ahí el tiempo que dice acá, el mínimo tiempo posible, es el actor fundamental para que desarrollemos fuerza explosiva. Y tiene tres subfases, que es la fase inicial, con la fuerza de aceleración y la fuerza explosiva máxima. La dominante es el aumento de fuerza por unidad de tiempo. O sea, por cada unidad de tiempo tengo que ir ganando cada vez más fuerza. O sea, aumenta la fuerza en la medida que va transcurriendo el tiempo. De eso se trata. Esta es la fuerza explosiva. ¿Dónde la vamos a ver? Lo vamos a ver en gestos deportivos. Gestos deportivos explosivos. Por ejemplo, el lanzamiento de la jabalina, el lanzamiento de la bala, o un gesto, un lanzamiento de handball, o un gesto de remate en el voleibol. Son gestos veloces, explosivos y hechos a máxima potencia. Es decir, en ese gesto, el deportista, en este caso, o el atleta, ejerce su máxima cantidad de fuerza en la menor cantidad de tiempo posible. Son gestos veloces y muy potentes. Esa es la fuerza explosiva. La fuerza pliométrica, como les dije, surge de un movimiento excéntrico previo. Tiene dos manifestaciones, es excéntrico y concéntrico. Pero el primer movimiento es excéntrico. La acción es explosiva, lo más rápido y potente posible, con un estiramiento previo. El preestiramiento es el estiramiento a partir de la fuerza excéntrica, lenta. Y la otra es explosiva, veloz y de alta velocidad de ejecución. Aquí en la fuerza de resistencia, el tiempo también es un elemento a tener en cuenta. Pero no hablamos de la menor unidad de tiempo. Aquí el tiempo se prolonga a lo largo y es la fuerza que realizamos con posibilidad de mantenerla a lo largo del tiempo, sin que aparezca la fatiga. O sea que aquí el actor importante va a ser que no aparezca la fatiga, porque cuando aparece la fatiga el músculo empieza a acumular ácido láctico y nosotros no queremos que nuestro paciente acumule ácido láctico, no lo queremos, porque después tenemos serios problemas para poder barrer ese ácido láctico y permitir una nueva sesión de entrenamiento o una nueva sesión de kinesiología, y con ácido láctico el músculo no está preparado para soportar una nueva carga. Entonces aquí es muy importante que la fuerza que realiza este paciente en el ejercicio prescrito la pueda mantener a lo largo del tiempo sin que aparezca la fatiga. Entonces, sería nuestra capacidad de mantener cualquier manifestación de fuerza durante un tiempo determinado. Por supuesto que aquí no tiene exigencia la velocidad
ni la menor cantidad de tiempo. Acá no estamos pidiéndole al paciente que lo haga en la menor cantidad de tiempo. Le decimos que lo haga a un ritmo lento o moderado, pero no que lo haga a su máxima velocidad. Aquí queremos que nuestro paciente repita muchas veces el movimiento que le estamos pidiendo, teniendo la capacidad de soportar la carga que le asignamos durante varios periodos de tiempo. Si alguno alguna vez realizó algún plan de entrenamiento, se va a dar cuenta que este tipo de fuerza, resistencia, es aquella que requiere una gran cantidad de repeticiones. Hablamos de 12 a 15 repeticiones, con lo cual la cantidad de carga para esas repeticiones debería ser considerablemente baja. Ya después lo vamos a volver a ver. Entonces, cuando hablamos de la intensidad del estímulo, es decir, con cuánta carga vamos a hacer estas repeticiones, vamos a darnos cuenta que es un porcentaje de la fuerza máxima. No podemos pedirle a este paciente que realice muchas repeticiones a lo largo del tiempo con cargas muy altas, porque eso lo llevaría inevitablemente a una lesión o a un daño, casi con seguridad. Quiere decir que para este tipo de fuerza, las cargas que vamos a asignarle a nuestro paciente son moderadas o bajas, para entender que este gesto el paciente lo tiene que repetir o lo puede repetir una cantidad importante de repeticiones sin que aparezca la fatiga. En este slide aparece un dato muy importante que quiero que todos tengan muy en cuenta. Y hablamos de porcentaje de la fuerza máxima. ¿Por qué quiero detenerme en este ítem que dice porcentaje de la fuerza máxima? Pues bien, si nosotros vamos a prescribir ejercicios físicos y voy a dar ejercicios de fuerza a un paciente determinado, yo debo saber en ese grupo muscular cuál es su capacidad máxima, cuál es su porcentaje máximo de fuerza que él pueda generar en ese grupo muscular. Es decir, dicho de otra manera, cuál es su 100% máximo de fuerza para ese grupo muscular. ¿Por qué necesito yo saber cuál es su 100% máximo de fuerza que pueda generar en ese grupo muscular? Pues bien, porque a partir de ese dato, que es una cantidad de carga, de kilos, que pueda mover o pueda desplazar este paciente, yo, sabiendo que ese es su 100%, los porcentajes que voy a ir adaptando para el plan de ejercicio que le voy a indicar van a depender de ese valor inicial. Es decir, yo no puedo manejar porcentajes de una carga determinada sin saber cuál es la carga máxima que puede soportar nuestro paciente. Para eso necesitamos determinar cuál es la carga máxima de ese grupo muscular para que a este paciente podamos prescribirle un plan de ejercicios teniendo en cuenta sus porcentajes de carga que le van a ser asignados en el plan de ejercicio. Cuando evaluamos la fuerza, y de eso estamos hablando, cuando hablamos de porcentaje de fuerza máxima, estamos hablando evaluación, cómo evaluamos la fuerza. La fuerza se evalúa de muchas maneras. Por ejemplo, ahí tenemos dinamómetros, que son aparatos especiales, ya los van a ver en técnicas. La isocinesia, que es esa máquina que después vamos a ver. Las cargas máximas con esfuerzo dinámico o en forma directa. En forma directa, lo que evaluamos es qué posibilidad tiene
nuestro paciente de realizar una RM. Una RM es una repetición máxima, de forma indirecta, utilizando repeticiones. Repeticiones al fallo. Repeticiones al fallo quiere decir que ejecuta una cantidad de repeticiones con una carga determinada hasta que no pueda hacer una repetición más. Ese es el test de repeticiones al fallo. Vamos a ver luego una fórmula para lograr el conocimiento de este dato, de cuál es su RM, una repetición máxima para un grupo muscular determinado, y a partir de ahí nosotros poder diagramar planes o programas de entrenamiento del desarrollo de la fuerza, sabiendo cuál es su carga máxima para ese grupo muscular. Para la fuerza explosiva, aceleración de esfuerzo explosivo, que son acelerómetros, la isocinesia también puede evaluarlo, o un test de W5, que es un test bastante específico para tomar la fuerza explosiva. Y en la fuerza resistencia la medimos con mayor cantidad de números de repeticiones en un trabajo dinámico, también la isocinesia, o la medición del tiempo de mantenimiento de la contracción en un esfuerzo estático. De estas evaluaciones, la que más me interesa o nos interesa en la cátedra es evaluar una RM para saber cuál es su 100% máximo de capacidad de fuerza en ese grupo muscular. Muy bien. Para determinar esa fuerza explosiva, perdón, esos test de fuerza máxima, debemos realizar una evaluación preliminar. Es decir, cómo determinar una RM en forma directa. Esto es muy complejo, no es muy complejo, pero requiere de que nuestro paciente tenga mucha experiencia en el ejercicio o en el grupo muscular que vamos a testear. De esta manera, nuestro paciente empieza a realizar el gesto que queremos evaluar. En este caso puede ser, por ejemplo, extensión de rodilla. Si queremos evaluar el cuádriceps, se hace en una máquina que se llama una sillón de cuádriceps, donde el paciente se sienta y se le coloca carga en un rodillo sobre los empeines, y desde esa posición extiende, lleva ambas rodillas a extensión y luego vuelve a la flexión. Para realizar ese movimiento, él va a ir ejecutando varias repeticiones tratando de ir aumentando la carga, a modo que llegue en un determinado momento a poder realizar solo una repetición. Es decir, le hemos ido incorporando la carga suficiente a modo de ir progresivamente aumentándole la carga hasta que en un punto determinado nuestro paciente no puede levantar una sola vez, y cuando intenta una segunda repetición ya no puede levantar la carga. En ese caso, tomamos la cantidad de kilos que levantó en esa repetición máxima, y a partir de ese momento, ese valor para nosotros se va a convertir en el 100% de la carga para ese grupo muscular. Por ejemplo, nuestro paciente con 50 kilos hace 4 o 5 repeticiones. Le pongo 55 kilos, hace 3. Le pongo 60 kilos y hace una repetición. Y cuando quiere intentar la segunda, ya no lo puede hacer. Para nosotros, el valor de una RM para el grupo cuádriceps de ese paciente significa 60 kilos. ¿Para qué necesitamos saber cuántos kilos levantó? Porque a partir de ese valor de 60 kilos, yo puedo determinar
que si ese es el 100% y yo quiero que él trabaje a valores del 50 o el 60% para hacer un plan de entrenamiento o de ejercicios desde la resistencia muscular, me voy a encontrar que para ese grupo muscular este paciente debería realizar series de 30 o 35 kilos para poder realizar 10 o 12 repeticiones en 3 o 4 series. Espero que hayan entendido esto. Entonces, el valor de una RM es nuestro 100%. A partir del 100%, todos los porcentajes que queramos pensar para este paciente, para ese grupo muscular, los vamos a sacar de ese valor de una RM. ¿Cuál es el inconveniente que tenemos? Necesitamos tener pacientes, individuos muy entrenados, con experiencia, y solo son ejercicios principales, protocolo de un test de una RM. Es decir, deben ser ejercicios que nuestro paciente ya conozca, debe tener las articulaciones involucradas en ese ejercicio absolutamente sanas, debe tener sanos los músculos que van a intervenir en el test, a modo que no pueden tener cicatrices de posoperatorios o desgarros que están en proceso de rehabilitación todavía, porque eso implicaría un daño mayor para el paciente. Entonces, el rango de movilidad debe ser completo, debe haber tenido experiencias previas en ese ejercicio que le estoy pidiendo, y además tiene que tener la estructura muscular y articular sana, indemne, para poder ejecutar el movimiento que le estamos pidiendo o el test de evaluación que estamos queriendo evaluar en este caso. Ahora ustedes me dirán, muy bien, yo no tengo un paciente en esas condiciones. Mi paciente no tiene experiencia previa, no tiene idea de qué es lo que hay que hacer en un ejercicio de cuádriceps, o en un ejercicio de flexión de codo, o en un ejercicio de rotadores de hombro, rotadores externos o rotadores internos. No tiene idea, no sabe de qué se trata. Muy bien. Entonces, primero debemos enseñarle cuál es el ejercicio que yo quiero que haga para poder evaluar su cantidad de fuerza en una RM. Eso va a implicar una enseñanza previa, unas repeticiones del ejercicio que vamos a pedirle sin carga o con muy poca carga, hasta que nuestro paciente no entienda cuál es el movimiento, el ejercicio que tiene que ejecutar en el test no lo podemos tomar, porque no daría un valor fiable, no daría un valor confiable. Entonces, si no podemos hacerlo en forma directa, como vimos acá, que es levantando carga, 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 hasta llegar a una sola repetición máxima con la carga máxima, ustedes piensen que este test es un test muy exigente, de una gran cantidad de reclutamiento de unidades motoras, y es para un individuo que haya hecho o tenga experiencia en el levantamiento de carga, que haya hecho algún nivel de entrenamiento de carga, porque si no podemos romper un montón de estructuras, con lo cual sería muy delicado para nosotros, kinesiólogos, intentar hacer un test de RM con un paciente que no sabemos cuál es su historia personal. Con lo cual es muy factible que lo que nos convenga es venir a esto. ¿Qué es esto que vemos acá? Lo que vemos aquí es una estimación de una RM, pero en forma indirecta. Es decir, a partir de varias repeticiones en esa misma serie, en ese mismo ejercicio, pero no una, sino varias. El paciente ejecuta las repeticiones que pueda y en un momento determinado, cuando no puede hacer más, termina su ejercicio y ese valor del número de repeticiones es el valor que vamos a utilizar para realizar una fórmula indirecta que nos va a permitir determinar el valor de una RM, pero en forma indirecta, o sea, sin exponer a nuestro paciente a una situación tan traumática como sería levantar la máxima carga en una repetición máxima. ¿Se entiende? Entonces,
Este es un método que se puede realizar con casi todos los individuos en casi todos los ejercicios. ¿De acuerdo? Utilizando una cantidad de repeticiones máximas, que es la que puede hacer el paciente, y de acuerdo a una serie de fórmulas que vamos a ver ahora, vamos a llegar igual a nuestro destino final, que es saber cuál es su RM para determinar su 100% de carga en ese grupo muscular. Muy bien, aquí van a ver una gran cantidad de fórmulas. Todas las fórmulas tienen, tienen asignados eh, cifras o índices que ya son estables. O sea, los índices nos van a modificar, son el producto de muchas investigaciones realizadas por cada uno de los autores que figuran acá. Yo utilizo esta de Brzezinski, que es la que me resulta más fácil a mí, o más cómodo particularmente, y es la determinación de este porcentaje de RM, de una RM, a partir de una fórmula indirecta donde 102.78 menos 2.78 por el número de repeticiones. Es decir, lo que no podemos modificar de la fórmula son estos dos valores, pero lo que nos va a ayudar para la determinación de una RM es el número de repeticiones. Quiere decir que de acuerdo al número de repeticiones que haya hecho el paciente con una determinada carga, nosotros vamos a llegar en definitiva al porcentaje final, que es el que estamos buscando. Por ejemplo, si nuestro paciente realiza 8 repeticiones, aquí lo que vamos a hacer es multiplicar 2.78 por 8 repeticiones. Y a eso se lo vamos a descontar a 102.78. Ese valor que nos va a dar, ese dato que nos va a dar, nos va a determinar cuál es el porcentaje de RM que determina para nuestro paciente con la cantidad de carga que él haya hecho esas 8 repeticiones. Volviendo al caso anterior, si nuestro paciente realizó 8 repeticiones con 40 kilos, el porcentaje que arroje la resta de 2.78 por el número de repeticiones menos 102.78 va a representar el porcentaje de una RM con 40 kilos. Lo que debemos hacer luego al final es una regla de 3 simple que está bien claramente explicada acá. Entonces, para determinar una RM, yo tengo que pensar que si con 40 kilos, que es el dato primero, él realizó el porcentaje que se desprende de la fórmula, por ejemplo, 78%, ¿de acuerdo? Si con 40 kilos fue el 78%, yo tengo que sacar cuál es el porcentaje que me corresponde de acuerdo a la cantidad de repeticiones. O sea, si con 40 kilos realizó 78, por ejemplo, puede ser el 78% de su RM, yo tengo que averiguar cuál es su RM para llegar al 100%. Con lo cual necesito multiplicar el 100% por el 78% de esa carga dividido los 40 kilos. Eso va a determinar el número final, que es una RM. Por ejemplo, sin hacer la fórmula, si el paciente hizo con 40 kilos, los 40 kilos de las 8 repeticiones representaron para el paciente un 78%, yo estimo que una RM en ese paciente, estimo que estará aproximadamente en un 53 o 54 kilos. De esta manera yo no expuse al paciente en ningún momento a hacer una repetición máxima con una carga exorbitante, lo cual lo hubiese expuesto a una posible lesión. De esta manera, él realizó 8 repeticiones con una carga mucho menor a la que representa una RM. Aquí vemos algunos de los formatos que les había explicado. Esta es una máquina Cybex, se llama, es una máquina isocinética. Aquí el paciente trabaja cuando va en la extensión de rodilla y cuando vuelve en la flexión de rodilla. Con lo cual está trabajando el grupo cuádriceps cuando va
y grupo isquiotibial cuando viene. Cuanto más velocidad él quiere imprimirle al movimiento, la máquina le opone mayor resistencia. Esto va a un software donde determina la curva de ganancia de fuerza en todos los grados de la extensión y los grados de la flexión, a medida que va determinando la salud del músculo en este test de capacidad máxima y lo compara con la rodilla sana, en este caso sería la izquierda, y determina dos curvas. Esas dos curvas van a dar un valor muy importante para determinar el déficit que puede presentar una pierna con otra y ayudar al kinesiólogo a determinar si puede volver a hacer o a ejercitar trabajo de campo o puede volver a los entrenamientos. Esta es una plataforma que mide el tiempo de despegue en el aire del paciente. Cuanto más tiempo está en el aire, mayor capacidad de fuerza. Y esto es un electromiograma que capta la actividad muscular con sensores dérmicos, y estos están pegados en la piel. Estas son plataformas o mantas de contacto. Muy bien. Estos son algunos test funcionales del miembro inferior. El paciente está siempre apoyado en la pedana. Esa pedana está llena de sensores que captan el tiempo de suspensión. Son distintos tipos de salto. Aquí ya el paciente inicia desde una fuerza excéntrica estática y de ahí va a ir a una concéntrica máxima, que es el momento en el que está en la máxima extensión y por supuesto se produjo el salto. Luego viene la caída nuevamente, el amortiguamiento, la caída y ahí termina el test. En este caso es contramovimiento. El paciente empieza de pie, parado, y realiza un movimiento de flexión para luego iniciar el salto en el movimiento de extensión y luego el amortiguamiento final. Estos son brazos a la cintura. Este evalúa el salto desde una altura de 80 centímetros, provoca la caída del paciente, un amortiguamiento excéntrico y la contracción concéntrica máxima, provocando el salto y la caída final. Y aquí es contramovimiento, o sea, inicia desde la extensión con movimiento de brazos, salto, amortiguamiento, caída, amortiguamiento y posición final. Estos son todos test de evaluación del salto. Otro concepto que en la cátedra consideramos fundamental para que comprendan la cualidad física fuerza implica el conocimiento a fondo de estas variables que les voy a mencionar en este momento. Si nosotros, como kinesiólogos, interpretamos y entendemos fehacientemente los contenidos que implican estos ítems que les voy a nombrar, estaremos en condiciones de diagramar un plan de entrenamiento de la fuerza, un plan de ejercicios de fuerza sin ningún inconveniente. Para ello debemos conocer a fondo estas variables que son aquellas que nos van a permitir diagramar nuestro plan de entrenamiento. Intensidad, volumen, densidad, frecuencia y velocidad de ejecución. Cuando hablamos de intensidad, y por eso hicimos el test de RM, cuando hablamos de intensidad estamos hablando de cantidad de fuerza. Por eso cuando hablamos de intensidad debemos expresarla en cantidad de kilos que el paciente va a movilizar en ese ejercicio determinado. Con lo cual la intensidad es una variable de fuerza muy importante para diagramar nuestro ejercicio.
Es decir, con cuántos kilos va a ser el movimiento que le vamos a pedir. La otra variable, es el volumen. El volumen está expresado en repeticiones y series. Es decir, son 8 repeticiones, son 10 repeticiones. ¿Y en cuántas series? ¿En 2, en 3, en 4 series? Eso es muy importante para determinar y ordenar nuestro plan de entrenamiento. La densidad está medida por la cantidad de trabajo, que involucra la cantidad de series y la cantidad de repeticiones. Esa es la densidad de trabajo, manifestada por las pausas entre una sesión de carga y su respectiva recuperación. Es decir, densidad es la relación entre trabajo y recuperación. La frecuencia se manifiesta por la cantidad de estímulos semanales. Es decir, 3 veces por semana, 4 veces por semana, 5 veces por semana, 2 veces al día, mañana y tarde. Todas esas son variables que nosotros ajustamos de acuerdo a los requerimientos de nuestro plan de ejercicio y nuestro plan de entrenamiento. En cuanto a la velocidad de ejecución, puede ser lento, moderado o a máxima velocidad. Va a depender en gran medida del tipo de acción muscular o el tipo de fuerza que yo esté queriendo desarrollar con nuestros pacientes o con cada uno de nuestros pacientes. Esto que les acabo de mencionar no hace ni más ni menos que ponernos a los kinesiólogos en la situación de que cuando diagramamos un plan de ejercicios basado en la cualidad fuerza, debemos diagramar ese programa individualmente. No podemos transferir un plan de ejercicio de un paciente a otro, sino que esto requiere de una individualidad. El programa debe ser orientado a cada paciente en ese grupo muscular de acuerdo a los requerimientos que tiene ese paciente y ese grupo muscular en este momento de su rehabilitación, que puede modificarse, por supuesto. Seguramente se va a modificar a la semana o a las 2 semanas, pero no podemos transferir el mismo programa ni el mismo plan a otro paciente que tiene otras características y otros valores musculares y otros niveles de fuerza, donde si repetimos la misma receta podemos perjudicarlo gravemente a nuestro paciente. Con lo cual, para prescribir y armar nuestro programa de entrenamiento de la fuerza, estas variables deben ser ajustadas de acuerdo a las características de cada individuo y de cada paciente que nos toque actuar. Es por eso que desde la cátedra estamos muy en desacuerdo con los programas de entrenamiento que desarrollan en gimnasios o en centros de entrenamiento, donde todos realizan rutinas parecidas, que son muy poco serias y muy poco personalizadas. Entonces, diferentes combinaciones de estos parámetros que les acabo de indicar son tenidos en cuenta para ir modificando de acuerdo a las características de nuestro paciente y de acuerdo a la evolución de los grupos musculares que se están trabajando en este momento. Yo puedo modificar algunas de estas variables sin necesidad de modificar el resto de las variables. Vamos a dar un ejemplo. Si mi paciente estaba trabajando con 20 kilos en 3 series de 12 repeticiones, esa sería la densidad con pausas de 3 minutos y la frecuencia de 3 veces por semana. Yo puedo dejar la intensidad en 20, no tocar los kilos, pero en las repeticiones realizar 6 repeticiones en 2 series de 3, 3 y 3, y automáticamente para este paciente en ese plan ya hemos modificado
considerablemente la cantidad de trabajo. Entonces, no tuve que tocar la intensidad, pero he tocado el volumen. También puedo tocar la intensidad, en vez de 20 kilos, llevarlo a 30 kilos. Y sigue haciendo las 3 repeticiones de 12 repeticiones, las 3 series de 12 repeticiones. Sin embargo, no toqué las repeticiones, pero toqué la intensidad. A modo que aumenté la intensidad de 20 kilos a 30 kilos. Y así puedo jugar con la densidad, que es la pausa, la relación entre trabajo y pausa, o la frecuencia. Si en vez de 3 veces por semana, le digo, perfecto, este mismo plan, con los mismos 20 kilos, con las mismas 3 series de 12 repeticiones, en vez de hacerlo 3 veces por semana, lo vas a hacer 5 veces por semana. Ahí hemos modificado la cantidad de carga y sin embargo no hemos tocado la intensidad ni hemos tocado el volumen. Hemos tocado la frecuencia. Miren ustedes qué importante que es cuando vamos a armar nuestro plan de entrenamiento que ustedes dominen a la perfección todos estos parámetros de la dosificación de la carga para poder tener éxito en sus respectivos programas de ejercicios de fuerza. Para evaluar la fuerza y prescribir una evaluación de fuerza, las variables de carga que vamos a tener en cuenta, ya lo dijimos, son los tipos de músculo que vamos a evaluar, el tipo de perfil de paciente que tenemos, los tipos de resistencia que vamos a generar y el tipo de activación, si va a ser isométrica, isotónica, concéntrica o excéntrica. Este es un protocolo en rasgos generales, es para que ustedes entiendan que cuando vamos a prescribir o vamos a idear un plan de trabajo basado en la fuerza, nuestro paciente debe pasar por estas fases inevitablemente para evitarnos nosotros un problema de mala dosificación de la carga. En esta primera fase, que se llama fase de adaptación anatómica, es un periodo que lleva de 3 a 4 semanas, depende de las características del paciente. Si este paciente es un paciente que ya ha realizado actividad física, este periodo es un periodo más corto, es de 1 o 2 semanas. Si es un paciente que no tiene experiencia previa, debemos respetar estas 4 semanas, donde lo único que el paciente va a realizar en ese periodo de adaptación es realiza movimientos, ejercicios, donde aprende la realización del ejercicio, las cargas son bajas, de porcentajes bajos, y donde el objetivo fundamental es provocar una adaptación anatómica del músculo al tipo de acción muscular o al tipo de ejercicio que vamos a desarrollar cuando querramos pasar a la fase de hipertrofia. Por supuesto que para iniciar la fase de hipertrofia, nuestro paciente habrá pasado por nuestra fase de adaptación anatómica. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre una fase y otra? En esta primera, el ejercicio no tiene mayor cantidad de acento en la carga, sino tiene acento la repetición y la ejecución del movimiento que yo quiero que realice. En la fase de hipertrofia, el actor principal va a ser la carga. ¿Cuánta carga puedo yo ir agregando sesión de entrenamiento tras sesión de entrenamiento para provocar este aumento del diámetro del músculo llamado hipertrofia? Por supuesto que si en este momento, en esta fase de hipertrofia, nosotros no estamos atentos a la modificación de la carga, nuestro paciente puede pasar varias sesiones o varios días entrenando con cargas que no le generan modificaciones fisiológicas al músculo, con lo cual estaría perdiendo su tiempo y nosotros como kinesiólogos demoraríamos la aparición
de esos beneficios de la hipertrofia, que es el mejoramiento en la cantidad de fuerza que el músculo puede desarrollar. Como les dije al inicio de este Power, la fuerza máxima o la fuerza de conversión son dos fases en las que nosotros habitualmente los kinesiólogos no participamos, porque ya dependen mucho del tipo de entrenamiento que el paciente realiza o el tipo de deporte que el paciente realiza. En general, estas últimas dos fases el paciente las adquiere ya incorporado a su plantel o a su deporte. Si no realiza deporte porque es un paciente sedentario, es factible que nunca lleguen estos pacientes a desarrollar entrenamientos en fase de fuerza máxima o en fase de conversión y terminen su rehabilitación en fase de hipertrofia. Y eso es correcto y no implicaría sí o sí necesariamente abordar las fases de fuerza máxima o fase de conversión. Lo que sí tiene que quedar claro es que la fase de adaptación anatómica es muy importante porque nos evita a los kinesiólogos prescribir ejercicios que no estemos seguros de que nuestro paciente sea capaz de realizar o de ejecutar. Y como la carga no va a ser un factor desencadenante, el movimiento en sí mismo es lo único que nos preocupa. Nos preocupa que ejecute correctamente el movimiento que queremos que realice para poder pasar a la fase de carga real, que es cuando entramos en la fase de hipertrofia. En este cuadro, que es muy gráfico y es muy claro, ustedes van a encontrar en la primera columna los distintos tipos de fuerza: fuerza máxima, hipertrofia, adaptación, el periodo de adaptación anatómica, la fuerza explosiva y la fuerza resistencia. Para hacer un gráfico así tan claro, lo que más me interesaría es que se concentren en ver cómo en el cuadro de fuerza máxima los porcentajes de intensidad son muy altos, las repeticiones son pocas porque la cantidad de carga que va a vencer nuestro paciente es muy alta, son varias series con pocas repeticiones. La velocidad va a ser lenta porque como tiene mucha carga no puede hacer una ejecución de velocidad máxima. Las pausas son completas de 3 a 5 minutos y la frecuencia semanal de 3 a 4 veces por semana. En esta primera columna que estamos viendo, en este primer renglón que vemos, el desarrollo de la fuerza máxima requiere de un montón de adaptaciones, que no es solamente controlar cuánta intensidad con cuánta carga va a trabajar, sino además cuántas repeticiones, cuántas series. Y lo mismo pasa en el periodo de hipertrofia, en el periodo de adaptación anatómica. ¿Se acuerdan esas 4 a 6 semanas de preparación antes de pasar a la hipertrofia? Como la fuerza explosiva, las intensidades son bajas, pero la velocidad de ejecución es muy alta. Le pedimos que haga máxima velocidad del esfuerzo en cada una de las series. Baja la intensidad en cuanto a la cantidad de carga, aumenta las repeticiones y la clave está en la velocidad de ejecución. Las pausas de 3 a 5 son completas y la frecuencia de 1 a 2 veces por semana. ¿Por qué se toca poco la fuerza explosiva? Porque puede acumular ácido láctico. Se acumula ácido láctico, el paciente puede tener dolor post esfuerzo y eso nos dificultaría poder trabajar más adelante. Y por último, en el último renglón nos encontramos con la fuerza de resistencia, que a mi forma de entender en rehabilitación es con el tipo de fuerza con el que más estamos acostumbrados a trabajar. Son porcentajes que van del 60, del 30 al 60%, como ven en el último renglón. Muchas repeticiones, como ya lo aclaramos, de 15 inclusive a 20 repeticiones o más, series de 3 a 5 series. La velocidad de ejecución es normal, no hacemos hincapié en cómo tiene que ejecutar el paciente, es en forma natural. Queremos que mueva el paciente, que repita muchas veces y que no provoque fatiga. La frecuencia semanal de 2 a 3 veces por semana. Bueno, adaptaciones anatómicas. Necesitamos que trabaje tanto el actor principal como el antagonista.
No podemos dedicarnos solo al trabajo del agonista porque descuidamos el antagonista. Los músculos estabilizadores son muy importantes, son aquellos que estabilizan las articulaciones. No son actores principales, pero sí estabilizan y dan estabilidad a la palanca articular para que pueda ejecutar el movimiento. El programa es multilateral, esto va a depender mucho del tipo de paciente que tengamos. Las intensidades son bajas, como le dijimos, de un 30 o 65%, nunca llega a la fatiga, ejercicios de muchas repeticiones, ¿eh? Una serie entre 10 y repeticiones, ir incrementando el volumen. Aquí este periodo es el que dijimos que dura de 3 a 4 semanas, de acuerdo a las características y antecedentes que tenía o que tenga nuestro paciente. Muy bien. Bueno, cuando hablamos de hipertrofia, entonces hablamos de intensidades que oscilan entre el 65 y el 85%. El volumen es de 3 a 5 series de 6 a 12 repeticiones. Frecuencia 2 o 3 veces por semana. Por supuesto que cuanto más veces por semana, mayor cantidad de estímulo, mayor posibilidades de hipertrofia muscular. La velocidad de ejecución no tiene incidencia en el trabajo, pero solicitamos una velocidad media. Las pausas son de 30 a 120 segundos, o sea, podemos darle mucha pausa para que haya mayor recuperación, mayor irrigación del músculo, el metabolismo anaeróbico láctico, la musculación deportiva es hipertrofia sarcomérica y la musculación estética, la hipertrofia sarcoplasmática. Muy bien, cuando hablamos de fuerza máxima, entonces, habíamos aclarado que son intensidades muy altas, de 80 al 100%. Recuerden aquella fórmula de una RM que habíamos hablado en su momento, esa evaluación de una RM es muy importante, porque acá estamos llegando prácticamente a los valores de una RM en el trabajo muscular. Si bien podemos ir de 80 al 100%, cuando llegamos a niveles muy altos estamos casi sobre una repetición máxima. El volumen de 4 a 8 series, de 1 a 3 repeticiones. Fíjense cómo desciende la cantidad de repeticiones porque aumenta el porcentaje de la carga. Cuanto más carga tenemos, menor cantidad de repeticiones. La velocidad de ejecución es máxima posible, pero va a ser lenta porque la carga es muy alta. Entonces, cuando la carga es muy alta, la repetición necesariamente va a ser lenta. La frecuencia de 2 o 3 veces por semana, esto sí es importante respetar, no pueden ser estímulos diarios. No podemos trabajar la fuerza máxima todos los días. Necesitamos días de recuperación. Recordamos que el músculo en este tipo de fuerza trabaja con cargas muy altas, con lo que conlleva a una recuperación un poco más lenta. Las pausas deben ser completas, son largas pausas, para favorecer que el músculo tenga una buena recuperación. Hay un gran reclutamiento de unidades motoras, las fibras tipo B y por aparte las somatotónicas son las que más se utilizan y provoca una gran activación neuromuscular porque estamos reclutando una gran cantidad de fibras neuromusculares. Muy bien, hablando de la conversión a la fuerza explosiva, acuérdense que ahí hablamos de velocidad, es un gesto veloz, entonces la intensidad va a ser baja, entre un 30 y un 45%, series de 3 a 5 series de 6 a 8 repeticiones, y la velocidad de ejecución, y esto sí es muy importante, debe ser la máxima posible. Es decir, en este tipo de entrenamiento de fuerza explosiva, el gesto y la velocidad de ejecución debe ser máxima. Y la frecuencia puede ser de 1 o 2 veces por semana con pausas completas. Pausa completa quiere decir que permitimos al músculo una recuperación total para poder solicitarlo nuevamente en otra serie. Cuando hablamos de la conversión a la fuerza de resistencia, encontramos porcentaje de un 30 o un 60%. Recordamos que aquí el objetivo del desarrollo de la fuerza de resistencia es poder repetir muchos gestos
en series de hasta 15 o 20 o 25 repeticiones, de 3 a 5 series. Es decir, el volumen total del trabajo es un volumen muy grande, porque el paciente hace muchas series y muchas repeticiones. La velocidad de ejecución es lenta, la frecuencia de 3 veces por semana y las pausas completas. Es decir, cuando hablamos de fuerza de resistencia, el volumen de trabajo es un volumen alto, o sea, lleva mucho tiempo de trabajo. Cuando nos referimos a la utilización de las diferentes acciones musculares, vamos a notar que el método estático o isométrico, método dinámico, que es concéntrico-excéntrico, tal cual lo habíamos visto, y el método pliométrico. Y además el método isocinético. O sea que aquí vamos a hablar de las acciones musculares en el entrenamiento de la fuerza según el tipo de acción muscular. Como habíamos dicho ya en su momento, el entrenamiento isométrico implica que no hay movimiento, o sea, no hay desplazamiento de los segmentos óseos. ¿Hay tensión muscular? Sí, por supuesto. Hay aumento de la tensión muscular. El músculo va a estar en acción y va a ganar fuerza. La duración de ese estímulo que pedimos de contracción es de 6 a 10 segundos. Las sesiones de 20 a 30 minutos. Recordamos que es muy importante que en la medida que el paciente pueda, contraiga con su mayor capacidad de fuerza el músculo y mantenga la contracción durante esos segundos que le estamos solicitando. La isométrica máxima de un 80 a un 100% de intensidad, de 6 a 8 segundos de duración, 4 a 6 repeticiones, 6 a 8 series. Estas son ideas de trabajo. No necesariamente esto quiere decir que tenemos que hacerlo de esta manera. Podemos ir variando en cuanto a porcentajes, cantidad de series y cantidad de repeticiones. La isométrica total, que es el volumen total de trabajo, de un 50 a un 80% de intensidad, 20 segundos o hasta llegar a la fatiga, de 6 a 10 repeticiones, de 3 a 5 series. Y este tipo de trabajo isométrico estimula factores neurales al llegar a la fatiga y produce mayor hipertrofia que con el método anterior. Acá la gran diferencia es la cantidad de segundos que el paciente mantiene la contracción. Ojo que si hay fatiga puede aparecer el dolor muscular de acción tardía, que es el dolor post-entrenamiento o post-esfuerzo. Eso en un plan de rehabilitación nos puede jugar en contra. Atención entonces. Aquí vamos a ver dentro de ese mismo entrenamiento isométrico ventajas y desventajas. La ventaja es que uso precoz, una ejecución sencilla y en economía de tiempo. Es decir, un paciente que sale de un yeso durante 40 días con valores musculares realmente pobres puede llegar a empezar a hacer ejercicios de fuerza utilizando este tipo de contracción, la contracción isométrica. De esta manera estaría ganando fuerza sin necesidad de que requiera movilidad, en este caso de la rodilla o del codo o de la cadera, puede ir ganando fuerza sin necesidad de tener movimiento en las articulaciones. También puede permitirnos en un ángulo determinado hacer una contracción muscular y jugar con ese ángulo que el paciente ha ganado sin necesidad de que tenga, como dije antes, rango de movilidad completo. La fuerza se gana rápidamente, es el tipo de contracción que nos permite ganar fuerza en una primera instancia con bajo riesgo y mucha ganancia. Por eso es que la usamos mucho en rehabilitación y hay un mayor aumento de las fibras motoras que con el modo concéntrico. Por eso es un método muy utilizado. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, lógicamente al no haber desplazamiento de los segmentos óseos, el músculo no tiene elasticidad, porque no va a haber un recorrido de ida y un recorrido de vuelta. Aquí no hay movimiento, con lo cual la elasticidad del músculo estaría perjudicada. Tampoco hay un efecto de bombeo. Cuando nosotros contraemos un músculo y lo relajamos, hay un efecto de bombeo que ayuda al retorno venoso. En este caso, eso no se va a producir. No está indicado para niños y la tercera edad. Muy bien. En niños no está indicado porque los músculos, las terminaciones tendinosas, se insertan próximos a los núcleos de crecimiento óseo. Es decir,
que si un niño provoca muchas contracciones isométricas, tal vez ese, ese acción, esa acción muscular traccione el tendón del núcleo de crecimiento y puede perjudicar el crecimiento óseo. Por eso no utilizamos contracciones isométricas en niños en crecimiento. ¿Y por qué no se utiliza en tercera edad? Porque la contracción del músculo y mantener esa contracción isométrica comprime los vasos y dificulta el retorno venoso. En un paciente adulto, lo que menos queremos hacer es dificultar o impedir el retorno venoso. Al contrario, le proponemos actividades permanentemente para favorecer la circulación y mejorar el retorno venoso. Bueno, tiene muchas limitaciones para ganar en fuerza potencia y en fuerza resistencia. Es muy pobre en hipertrofia. Es decir, no vamos a lograr hipertrofia con un entrenamiento isométrico. Eso no lo vamos a lograr. Y el desarrollo de la fuerza es en un ángulo específico. Por supuesto que a medida que el paciente pueda ganar en ángulos de flexión o movilidad, podemos ir ganando fuerza con este tipo de acción muscular y mejorando el ángulo de movilidad también. A nivel de la coordinación es pobre porque piensen que no hay ningún trabajo de coordinación intermuscular que permita la acción del músculo y, como habíamos dicho antes, tiene algún tipo de restricción a la circulación y al retorno venoso. Para el entrenamiento concéntrico, habíamos dicho que esta es parte de la fuerza anisométrica, que es concéntrico-excéntrico. En el concéntrico dijimos que los puntos de inserción se acercaban, o sea, hay aproximación de los puntos de inserción. Las ventajas es que el desarrollo de la fuerza es justamente en esta fase, en función de la fase concéntrica, o sea, en la medida que el segmento óseo se desplaza, va a ir aumentando la cantidad de unidades biomotoras que se van a reclutar. Se pueden incorporar en ejercicios que imiten gestos deportivos, porque como hay movimiento, el gesto se puede incorporar en este tipo de entrenamiento de la fuerza. Hay una gran mejora de la coordinación neuromuscular, porque mientras un músculo trabaja, el otro debe dejar que trabaje. Entonces hay una gran relación agonista-antagonista que es muy importante para la coordinación. Y el estímulo apropiado de la hipertrofia es este tipo de fuerza, de la fuerza consciente. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Bueno, el tiempo de esfuerzo no es suficiente para producir acciones químicas importantes. Claro que sí. En un gesto no se contraen todas las fibras. Por eso debemos ir eligiendo cada gesto que vamos a pedir al paciente de acuerdo al tipo de fibra muscular que queramos estimular. Y carga al músculo según su punto más débil. O sea, yo puedo elegir aquellos grados de movilidad donde el músculo está con menos respuesta y concentrarme en indicar más ejercicios en esos rangos o en esos grados de movilidad donde tengo mayor debilidad. Acá les voy a mostrar algunos tipos de entrenamientos, ya son porcentajes que ustedes van a determinar, son fáciles de aprender. Un método de carga constante quiere decir que la carga se mantiene constante y el porcentaje también, a modo de que no modificamos ni los porcentajes ni la cantidad de repeticiones. No variamos la intensidad y mantenemos la misma carga y el mismo porcentaje de carga. Estas tres series las hace las tres series con el 70% de la carga y hace 10 repeticiones. Es difícil que con este nivel de carga el paciente logre hipertrofia. No lo va a lograr. ¿De acuerdo? Es un método muy utilizable en rehabilitación y para pacientes principiantes. Perdón. En el método de la carga variable y repeticiones constantes, lo que modificamos es los porcentajes de carga. A modo que puede empezar con un 50, va a pasar a un 60 y puede terminar en un 70. Quiere decir que en cada serie ha modificado la intensidad y el porcentaje de la carga, que puede ser creciente o decreciente. Pero no modificamos la cantidad de repeticiones para que ustedes vayan teniendo en cuenta distintos métodos. Este método piramidal concéntrico va combinando en
esfuerzos intentando llegar a la fuerza máxima. Empieza desde muy bajo hasta llegar a la fuerza máxima y desde la fuerza máxima va bajando luego hasta los niveles más bajos, ¿no? Aquí son todos porcentajes que vamos a ir manejando de acuerdo eh, a cada serie, a cada repetición que le vamos a pedir a nuestro paciente. Cuadros del método piramidal. Se empieza con fuerza, resistencia, para pasar a la fuerza potencia y llegar a la fuerza máxima. Este piramidal, que es ascendente y descendente, podemos usarlo tanto a la ida como a la vuelta. Piensen que van aumentando los porcentajes de carga y van disminuyendo la cantidad de repeticiones. Son métodos utilizados con pacientes que están en muy buena condición y en la etapa final de la métodos de contraste búlgaro. Estos son cargas máximas con cargas de bajos porcentajes. Este entrenamiento en circuito es un entrenamiento muy interesante para realizar en poblaciones donde tenemos varios pacientes a la vez que están desarrollando planes de entrenamiento o planes de ejercicios de la fuerza. Son distintas estaciones donde el paciente en cada estación va realizando distintas ejercitaciones. Es muy útil porque nos permite organizar una misma sesión de kinesiología con pacientes, todos en diferentes momentos de su rehabilitación, porque nos permite que en cada circuito o en cada estación yo vaya controlando o regulando la cantidad de carga o el tipo de ejercicio que le pido que haga a cada grupo de pacientes en cada una de las estaciones. Es muy práctico, es muy didáctico, desde el punto de vista recreativo, porque el paciente no hace siempre lo mismo, sino que va variando de una estación a otra. Miren cómo las cantidades de repeticiones o de estaciones varía. Puede ser de 9 a 15 en los principiantes hasta terminar en 6 a 9 estaciones, ¿no? Y las duraciones y las intensidades de la carga, todo esto lo podemos manejar en cada estación y de acuerdo a cada grupo poblacional que tengamos en ese momento. Es un método muy utilizable en centros de rehabilitación o en hogares de pacientes de la tercera edad, donde nos toca trabajar con 20 o 30 pacientes a la vez y debemos diseñar planes de entrenamiento o de ejercicio que involucren a todos. Este es un método muy aplicable y muy interesante. Muy bien, este es el entrenamiento excéntrico, es un entrenamiento muy específico. Aquí se utiliza mucho para que el tendón reciba una gran cantidad de carga, porque piensa que el músculo está trabajando alejando sus puntos de inserción. Entrenamiento excéntrico es cuando el músculo no deja de trabajar y los puntos de inserción se van alejando. Como dijimos en el ejemplo de la contracción del bíceps, es la vuelta del brazo a la extensión, alejándose del antebrazo, alejando los puntos de inserción de los músculos flexores. En este caso, supinador largo y bíceps braquial. Entonces, nos permite ir aumentando la carga en la medida que va bajando el segmento y, por supuesto, requiere de un cierto aprendizaje y es muy utilizado porque en las patologías tendinosas, como las llamadas tendinopatías, este tipo de acción muscular excéntrico permite a nuestro paciente ganar mucha fuerza en el músculo sin exponer al tendón a fuerzas de tracción y relajación como cualquier otro tipo de movimiento concéntrico-excéntrico a niveles de varias repeticiones. A modo que el paciente contrae y en el excéntrico es donde más tiempo toma para llegar a la posición inicial. Es decir, puede ir a un concéntrico contando 2 tiempos y va a llegar a un excéntrico, o sea, volviendo en 6 o en 8 tiempos. Eso permite una ganancia de fuerza muy importante y un gran fortalecimiento a las terminaciones tendinosas y a la unión miotendinosa. Ideal en las patologías llamadas
tendinopatías. El dolor post-esfuerzo o post-ejercicio es esa sigla DMAT, que es dolor muscular de acción tardía. Ese dolor muscular de acción tardía nos puede estar revelando de que nuestras cargas han sido indicadas en forma excesiva. Si nuestro paciente termina con DMAT, dolor muscular de acción tardía, quiere decir que nuestras cargas han sido indicadas en forma excesiva. ¿Puede pasar algo? ¿Puede pasar algo? Sí, puede pasar. Pero lo que va a pasar seguro es que nuestro paciente tenga un gran dolor muscular que le impida realizar una nueva sesión de entrenamiento o de kinesiología al día siguiente o a los 2 días siguientes. O sea, le va a llevar de 24 a 48 horas recuperar el músculo y eso no está indicado para ningún paciente. Con lo cual, sugerimos que cuando indiquemos carga o dosifiquemos la carga para un plan de entrenamiento o un plan de ejercicio, ir de lo más bajo a lo más alto sin tener temor de estar indicando un ejercicio con poca carga. Es mejor empezar de a poco e ir dosificando la carga progresivamente para evitar un DMAT, un dolor muscular de acción tardía. Cualquiera de ustedes seguramente cuando habrá iniciado un plan de entrenamiento en un gimnasio o en algún deporte que ustedes realicen, es factible que hayan terminado esos primeros entrenamientos con dolores tremendos que le han impedido realizar la vida diaria al día siguiente. Eso es lo que llamamos DMAT, dolor muscular de acción tardía. La verdad que para los kinesiólogos es un problema que podemos y debemos evitar en cualquier programa de entrenamientos excéntricos, otros métodos, otras formas, métodos. Estas son ideas. Estos son entrenamientos excéntricos de grupos musculares. Aquí estamos en un excéntrico bien específico, excéntrico de isquiotibiales. Esto se llama curl nórdico. Es un ejercicio tremendamente exigente. El paciente se está volcando hacia adelante y el compañero lo está sosteniendo de los talones. El excéntrico es en los músculos isquiotibiales, que son esos que ven aquí, donde se están alejando los puntos de inserción, manteniendo la carga. Desde ahí, este paciente vuelve hacia atrás con un concéntrico, o sea, juntando los puntos de inserción, y de ahí vuelve hacia adelante con un excéntrico. Ejercicios muy exigentes. Aquí lo mismo, este es un concéntrico de gemelos y este es un excéntrico. Vuelve lentamente hacia abajo en excéntrico. O sea, aquí se alejan los puntos de inserción de los gemelos y aquí se acercan los puntos de inserción. Cuando se acercan los puntos de inserción, hablamos de un ejercicio concéntrico. Cuando se alejan, hablamos de un ejercicio concéntrico. Lo mismo va a pasar acá con rotadores externos y acá lo mismo con rotadores externos. Cuando la mano de este paciente va hacia allá, hacia afuera, va a ser un ejercicio concéntrico de rotadores externos y cuando va volviendo lentamente, porque el elástico le permite volver lentamente y él no deja que el elástico le lleve la mano, va a volver lentamente con un ejercicio excéntrico de los rotadores escapulumerares. Eso para que quede bien claro qué tipo de acción muscular es concéntrico y qué tipo de acción muscular. Bueno, el entrenamiento pliométrico es una fase excéntrica primero, que el paciente ya lo vimos, cae de una altura determinada. En excéntrico hay una fase de transición que es mínima y de ahí salta o realiza una contracción concéntrica máxima. Uno de otro. Miren aquí, el entrenamiento pliométrico, el paciente está en una posición de lagartija, extiende bruscamente los brazos, cambia de posición en el aire, o sea, salta de un cuadradito al otro y vuelve a amortiguar el peso del cuerpo en sus manos con una contracción excéntrica. Baja el pecho hasta un punto determinado, soportando el peso de su cuerpo y de ahí vuelve otra vez a realizar una extensión máxima de los brazos y piernas en forma de vuelo para caer otra vez al otro cuadrado y volver a repetir la acción muscular. Entrenamiento pliométrico. Sale de una excéntrica máxima y va a una concéntrica máxima, pasando por una fase de pausa. Aquí es exactamente lo mismo.
de un taburete a otro, se deja caer al piso y del piso vuelve a saltar al otro taburete. Del taburete se deja caer y vuelve a saltar otra vez. Lo mismo de esas plataformas. Entrenamiento pliométrico. Otras imágenes ahora de costado. Otras imágenes con conos. Esto es la isocinesia. Estas son las curvas de las que yo les indicaba. Eso sale todo publicado aquí. Es para determinación de valores musculares y niveles de carga que pueda soportar este paciente. Muy importante para el criterio de alta y reiniciar la actividad. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre las ventajas y desventajas del ejercicio isocinético. Recuerden que la isocinesia, habíamos dicho, en la isocinesia la velocidad es constante, o sea que el paciente, cuando quiere imprimirle al movimiento mayor velocidad, el mismo software del equipamiento le ofrece más resistencia, con lo cual cuanto más rápido lo quiere hacer, más fuerza va a tener que hacer nuestro paciente. Ventajas es que analiza objetivamente la fuerza y hace relaciones bilaterales entre agonistas y entre el miembro sano y el miembro operado o el miembro lesionado. De esta manera, al realizar esas comparaciones, nos determinan los valores actuales de ese grupo muscular en el periodo de rehabilitación y nos permite tomar decisiones en cuanto a cómo continuar con la rehabilitación o, como les dije en su momento, utilizarlo como criterio de alta kinésica. Permite trabajar en un amplio rango de velocidades, lógicamente velocidad baja, velocidad media, velocidad alta. O sea, la fuerza de resistencia es cuando tiene velocidad alta, la fuerza máxima es cuando tiene velocidad baja. O sea, si la velocidad de ejecución es baja, es porque el paciente está haciendo mucha fuerza. Y si la velocidad de ejecución es alta, es porque el paciente está haciendo mucha menos fuerza, con lo cual podemos estar en ese rango de desarrollo de fuerza máxima a fuerza de resistencia. Como se acomoda la resistencia al paciente, esto posibilita trabajar sin dolor, pues si el paciente quiere ejecutar el movimiento en una forma veloz y eso le genera dolor, lo único que va a tener que hacer es hacerlo más lentamente para que el dolor no aparezca. Entonces, nos permite trabajar con el paciente en rangos de movilidad, de movimiento sin dolor. Y además nos permite hacer trabajos isométricos, concéntricos y excéntricos. Esto es maravilloso porque el paciente puede detener el ejercicio en un momento determinado y convertir una fuerza anisométrica en una fuerza isométrica y continuar con el ejercicio concéntrico o excéntrico como lo venía realizando. En cuanto a las desventajas, el costo de todo el equipamiento es muy elevado. No hay muchos sistemas de isocinesia en el país, no hay muchos. Durante mucho tiempo se ha creído que podía ser utilizado para entrenamiento, luego quedó descartado y se utiliza como evaluación diagnóstica en cuanto a la capacidad del músculo de generar fuerza. Necesita un operador, es verdad, el que está tomando el test tiene que ser una persona muy entrenada para interpretar muy bien qué es lo que está ejecutando el paciente e interpretar los datos obtenidos por el software cuando la computadora los emite. El movimiento que analiza es en un solo plano. Este plano es un plano sagital, pero puede ser un plano transversal. Si yo utilizaría los rotadores internos y externos de hombro, estaría usando un plano transversal. Sin embargo, si uso para evaluar la flexo-extensión de rodilla, lo estaría utilizando en un plano sagital. Bueno, y los trabajos son realizados en una cadena cinemática abierta. Esto ya lo van a ver más adelante, que es un ejercicio en cadena cinemática abierta o que es un ejercicio en cadena cinemática cerrada. Eso para más adelante. Bueno, con esto damos por concluido el Power. Espero que sea de gran utilidad y nos seguimos viendo en próximas disertaciones. Un saludo a todos.